Muy buenos días. Nuevamente, hermanos, gracias a nuestro Padre Celestial por esta tan bella oportunidad que Dios nos concede para meditar un momento en su santa palabra. Vamos a tratar de empoderar en esta mañana, con esta predicación, a las mujeres. Trataremos de empoderar lo más que podamos, hermanos. Hay muchas cosas que debo decir, otras que no. Voy a tratar lo más que pueda de empoderar a ustedes. El tema que nos ocupa esta mañana lo hemos titulado La importancia de la mujer en el ministerio de Jesús. La importancia de la mujer en el ministerio de Jesús. Y está basado a Lucas capítulo 8, versículo 1, lo cual dice así, hermanos. Lucas capítulo 8, versículo 1. Lucas 8, 1. Aconteció después, Lucas 8, 1 en adelante, pero vamos a leer solo el verso 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, con un propósito, y ese propósito era que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y le acompañaban 12 personas, o sea, 12 apóstoles. Y el versículo 2 dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¿Quiénes acompañaban a Jesús? Los apóstoles, los 12 apóstoles, y dice que algunas mujeres. Estas mujeres, su condición de acompañarle era porque habían sido sanadas de espíritus malos y aparte algunas habían estado enfermas. ¿Quiénes eran? La Biblia nos da el detalle, hermanos, de estas mujeres. Primeramente dice que era María, que se llamaba Magdalena, es decir, esta María era de una ciudad de Magdala, por eso es María Magdalena o la Magdalena de Magdala, de la que habían salido 7 demonios. Esta mujer había estado endemoniada y no solamente había tenido un demonio, un espíritu maligno, sino había tenido 7 espíritus, 7 demonios. El verso 3 le añade: Juana, esta Juana era mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y estaba también otra que era Susana. Y luego ya no menciona más, pero dice que y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas mujeres le habían acompañado desde Galilea y aparte de ello testifican su resurrección, anunciando el evangelio y predicando Jesucristo con los 12, estas mujeres y otras que no menciona la Biblia, que le servían también de sus bienes. El tema entonces, hermanos, la importancia de la mujer en el ministerio de Jesús. ¿Cómo puede usted imaginarse a todo este grupo de personas que acompañaban a Jesús? Su condición física, su condición espiritual y su condición, le añadimos, su condición emocional. Primeramente, estas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Estas mujeres en el ministerio de Jesús ocupan un espacio, un lugar muy importante. Si bien es cierto, hermanos, que allá en el huerto del Edén se rompe la comunión
de Dios con el ser humano, porque la mayoría o todos conocemos la historia de lo que sucede allá en el huerto del Edén. Se rompe la comunión y vienen consecuencias tanto para la mujer como para el hombre, por este quebrantamiento, por esta desobediencia que la palabra nos enseña o nos muestra allá en el libro del Génesis. Pero sin embargo, hermanas, si Dios quiso que los santos hombres de Él dejaran registro, anotaran en la bitácora, si así le queremos llamar, y no solamente mencionaran, no solamente dijeran algunas mujeres, sino que menciona sus nombres. Quiere decir que no toda la relación entre las mujeres con Dios se ha roto totalmente. Porque aquí estamos viendo cómo la mujer participa en el ministerio de Jesús. Y dice que eran mujeres, algunas que habían sido sanadas de espíritus malos, como esta mujer llamada María Magdalena. Estas mujeres, a raíz de haber sido sanadas, muestran agradecimiento a Dios. Es decir, no solamente reciben el beneficio, valga la redundancia, de su benefactor Jesús, el Maestro, sino que estas mujeres agradecen a Dios. Viene a mi mente, hermanos, como señal de agradecimiento, viene a mi mente aquellos personajes que la Escritura menciona que tenían una enfermedad en su piel, que era la lepra. Las personas leprosas en la Escritura tenían que estar fuera de la ciudad, porque esta enfermedad era contagiosa, de tal manera que los mandaban a un lugar, a las cuevas, que le llamaban leprosorio. Ahí les llevaban comida, los parientes los dejaban a una cierta distancia, y había reglas en el Antiguo Testamento acerca de las personas que tenían lepra. Sin embargo, la Escritura nos menciona que en Lucas, luego les doy la cita para que no se distraigan, les doy la cita después, dice que al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. Jesús va caminando, entonces le salen al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. No se podían acercar al maestro, no se podían acercar al pueblo por la enfermedad que tenían que estar lejos. Por eso la Biblia nos dice que se paran lejos, y añade que se alzaron y alzan la voz diciendo: Jesús, Jesús, Maestro. Así califican, así etiquetan a Jesús: Maestro, ten misericordia de nosotros. Le está diciendo lo que hoy dirían los psicólogos: sé empático a mi enfermedad, sé empático a mi vida, mira cómo estamos enfermos, ten misericordia de nosotros. La empatía, ponte, eso es empatía, ponte en mi lado, ponte donde yo estoy, siente lo que yo siento, sufre lo que yo sufro. O sea, conéctate emocionalmente conmigo y siente lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy padeciendo, lo que yo estoy sufriendo, Maestro. Ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros, porque eran 10. Estas personas, dice que cuando Él los vio, les dijo: id, solamente les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Pero dice que, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ya no había más lepra en su piel, en su cuerpo. Entonces, eran 10, y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ¿se imaginan el estado emocional de esta persona? Que al verse, al tocarse,
ve que su cuerpo, su piel se ha restaurado. Y de los 10, mire lo que dice la Escritura, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Obedecen a Jesús, vea y muéstrate al sacerdote. Pero en el camino son sanados, se asombran y solo uno regresa glorificando a Dios a gran voz. A gran voz. Y no solamente glorifica a Dios a gran voz, sino que se postra rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Ni siquiera era judío, ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, sino que era un extranjero, era un forastero, era samaritano. Y ustedes saben que los judíos y los samaritanos en tiempos de Jesús, aún desde tiempo atrás, no se trataban, no se llevaban entre sí. Ya lo hemos mencionado muchas veces desde este lugar. Y luego dice el verso 17 de Lucas, dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Vete, tu fe te ha salvado. Solamente de los 10, hermanos, uno muestra agradecimiento. La porción que acabo de leer, hermanos, está en Lucas 17, no lo lean. Es una referencia, Lucas 17, 12 al 19. De los 10, solamente una persona regresa a darle las gracias a su maestro, a su Señor, a Jesús. Estas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, muestran su agradecimiento al Todopoderoso. Pero no solamente agradecimiento, sino que lo muestran con hechos. Y la demostración de los hechos es que se juntan con Jesús el Maestro. ¿Qué necesidades podrían tener tanto Jesús como los apóstoles después de una larga jornada de ir de ciudad en ciudad predicando el Evangelio? Cansancio, hambre, los pies muy cansados. Quizá estas mujeres lavaban los pies, quizá no solamente de Jesús, sino posiblemente también de los apóstoles. Es decir, estas mujeres muestran agradecimiento a Dios, a Jesús, y les sirven. Y luego añade, hermanos, que estas mujeres, muchas mujeres que aún no se mencionan aquí en la palabra, dice que les servían de sus bienes. El agradecimiento por el beneficio obtenido no solamente les mueve, les empuja, no solamente les empuja a ir con el Maestro, sino que también ponen al servicio del Maestro los bienes que tenían, parte de los bienes que tenían. ¿Para qué? Para seguir predicando el Evangelio. Proverbios 3:9 dice, hermanos, honra a Jehová con tus bienes. Y estas mujeres muestran, como resultado de agradecimiento, muestran esta dádiva, esta generosidad al Maestro, a las necesidades del Maestro. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. 3:9. Le servían de sus bienes, el agradecimiento a Dios, a Jesús, porque habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y yo pregunto esta mañana, hermanos, ¿Dios ha hecho algo por ti? Y no nos estamos refiriendo solamente a cosas materiales, sino muchas veces el alma se enferma. Escuchaba por ahí decir, se nos descompone un reloj y acudimos con el relojero. Se descompone un carro y acudimos con el mecánico. Pero se nos descompone el alma y a veces no sabemos a dónde acudir. Entonces, cuando Jesús nos ha compuesto el alma, nos ha compuesto a veces esa ansiedad
dentro de nosotros, ese sentir emocional, eso que pasa dentro del ser de cada uno de nosotros, y al ver, hermanos, que no hay paz, no hay tranquilidad, y viene la calma, viene la paz, la tranquilidad dentro de nosotros, pues entonces Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Por eso, hermanos, si estas mujeres mostraron agradecimiento a Dios y andaban de ciudad en ciudad predicando el Evangelio, y estas mujeres que no menciona la Biblia también, que le servían de los bienes, y si Dios ha hecho algo por nosotros, hombres y mujeres, debemos aún más todavía mostrar aún más agradecimiento a nuestro Dios. Miren, hermanos, Proverbios 11:24, Proverbios capítulo 11, versículo 24, dice así, hermanos, Proverbios 11:24, 11:24 de Proverbios, dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo. 11:24 de Proverbios: hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Estas mujeres lo habían entendido entonces. Al mostrar su agradecimiento por estos espíritus malos que a lo menos esta María Magdalena había tenido y Jesús la había curado, entonces muestra su agradecimiento a Dios. ¿Cómo puede usted imaginarse a esta María Magdalena estando endemoniada, hermanos? No solamente un demonio, sino la Biblia quiso dejar escrito, dejar el registro de que tenía 7 demonios. Su vida. Si a veces la Escritura nos menciona que de hombres que tenían demonio y que eran azotados, su cuerpo, se tiraban al suelo, se golpeaban. Imagínense entonces 7 demonios en el cuerpo de una persona, su condición física. ¿Cómo puede usted imaginarse a esta mujer? Quizás golpes en la cabeza, en el rostro, no sé, quizás dedos quebrados, donde quizás era azotada por los mismos demonios que tenía dentro de sí. Pero sin embargo, esta mujer, al ser curada, al ser sanada por el Maestro, muestra este agradecimiento al Todopoderoso. Dice la Escritura, hermanos, en Lucas 23:49, Lucas 23:49 de Lucas: pero todos sus conocidos, Lucas 23:49, pero todos sus conocidos y las mujeres, fíjense bien, hermanos, y las mujeres que la habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. El verso 55, hermanos, añade, Lucas 23:55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Me llama la atención esta palabra, hermanos, esta frase que está escrita en la palabra de Dios. Dice que las mujeres que habían seguido con él desde Galilea
que no le habían dejado, que seguían con Jesús. ¿Qué estaban haciendo ellas, hermanos, cuando Jesús es entregado al concilio? Cuando Jesús es llevado de un lugar a otro, de juicio en juicio, poniendo testigos falsos. Dice la Biblia que estaban lejos mirando estas cosas. ¿Qué puede usted pensar de estas mujeres que estaban mirando cómo su Señor estaba sufriendo? ¿Qué estado emocional habrán o habrían experimentado estas mujeres mirando de lejos las cosas que le hacían al Maestro, a su Señor? Siento, hermanos, que había impotencia en el corazón de estas mujeres. Quizás alguna de ellas quiso correr y salvar al Maestro. Quizás alguna quería poner la vida por su Señor. No sé qué tantas cosas podemos nosotros imaginar, hermanos, a estas mujeres mirando de lejos los acontecimientos del juicio de Jesús. Y hacemos una pregunta, hermana. ¿Has sentido impotencia alguna vez? Una impotencia emocional. Porque quisieras que las cosas fueran diferentes en casa. Que tu esposo fuera diferente. Que tus hijos actuaran de una forma diferente para contigo y para con Dios. Estas mujeres estaban mirando de lejos, sintiendo impotencia, porque nada podían hacer. La impotencia, que a veces conlleva, hermanos, al coraje, al enojo, a la molestia, porque nada puedes hacer. No está en tus manos. Por eso la palabra dice que ellas estaban de lejos, mirando los acontecimientos que estaban pasando al Maestro. Pero también de este versículo, hermanos, me llama la atención la palabra varón bueno y justo, hablando de José de Arimatea. ¿Cómo es posible, hermanos, que si un joven rico se acercó a Jesús, allá en el Evangelio de Lucas, y le dice, Maestro bueno, ¿lo recuerdan? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, le dice este joven rico a Jesús en Lucas, capítulo 18. ¿Y cuál es la respuesta del Maestro? ¿Por qué? ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno, ni siquiera uno. ¿Y cómo es posible que la palabra de Dios sí describe a José de Arimatea como un varón bueno y justo? Si se tuviera que escribir algo sobre ti, ¿qué diría Dios de ti? Que se escribiera en tu libro, en tu memoria, en nosotros. ¿Cómo iba a catalogar Dios a nosotros en nuestro diario de nuestra vida, hermanos? Varón bueno y justo, ¿por qué me llamas bueno? Pero sin embargo Dios dice que se escribiera varón bueno y justo respecto a José de Arimatea. Y luego también, hermanos, llama la atención que después, en el versículo 55 de Lucas 23, versículo 55, dice, 56, perdón, ya después que han visto dónde ha sido puesto el cuerpo del Maestro, el cuerpo del Señor, dice el 56, y vueltas, o sea, regresan, prepararon especias, dice la Escritura, aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Dice, vueltas y vueltas. Es decir, ellas no solamente
muere el maestro, no solamente observan lo que su Señor está sufriendo, está llevando de juicio en juicio su persona, y ellas están ahí. Cuando ha sido crucificado el maestro, cuando ya ha sido preparado y puesto allá en el sepulcro, dice que vuelven. Y la palabra vuelven, hermanos, está mostrando una fidelidad y respeto al maestro. Una fidelidad y respeto al maestro. Miren, hermanos, Proverbios capítulo 31, Proverbios capítulo 31, versículos 10 al 12. Miren lo que dice. Proverbios 31, 10 al 12. Estas mujeres muestran fidelidad y respeto a su Señor. Dice el versículo 10. Proverbios capítulo 31, versículos 10 al versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y me llama la atención el versículo 11, porque dentro del catálogo o de los requisitos que Dios pone o describe a una mujer como virtuosa, el verso 11 dice: el corazón de su marido está en ella confiado. Es decir, la mujer siembra, provoca la confianza en su esposo. Y creo que está mucho de más, no sé, si trato de explicar este versículo, pero yo sé que ustedes lo entienden. Una mujer virtuosa, dentro del ministerio del Señor, dice que el corazón de su marido está en ella confiado. Es decir, provoca la confianza, provoca el respeto, provoca la fidelidad al esposo. Y no carecerá de ganancias. Y luego añade el versículo 12, le da a ella bien, la esposa, le da bien al esposo. Y no mal, todos los días de su vida. Por eso, cuando leo la palabra allá en Lucas, de que estas mujeres le seguían al maestro, le seguían al Señor, pues está cumpliendo lo que Dios escribió allá en Proverbios acerca de la mujer virtuosa. Le da confianza al maestro, es decir, humanamente hablando, podríamos decir, Jesús muere confiado y deja en las manos de las mujeres lo que ellas deberían hacer. Lo que ellas tenían que hacer. Su corazón está en ella confiado. Y luego dice, no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Es decir, la mujer virtuosa le da bien al esposo y no mal todos los días de su vida. Estas mujeres le hicieron mucho bien a su Señor, al Señor Jesucristo. Puedo ver a mujeres, estas mujeres que menciona la Biblia, esmerándose para servir a su Señor, a Jesús, como muestra de agradecimiento, como muestra de fidelidad y como muestra de respeto. Y podemos pensar también que el maestro no pudo exigir más de lo que ellas no podían dar. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. 24:1, hermanos.
de Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Nuevamente, la fidelidad de estas mujeres en que Jesús pudo haberse ido confiado al morir en la cruz, hablando humanamente, porque sabía que su cuerpo iba a ser conservado, iba a ser cuidado en las manos de estas mujeres que le habían seguido desde Galilea. Jesús estaba confiado. Dice que traen las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Vean ustedes cómo Dios menciona a las mujeres en el ministerio. A pesar de lo que había pasado en el huerto del Edén, sin embargo, Dios hace un apartado en su palabra para resaltar la participación de las mujeres en el ministerio de Jesús. No las hace a un lado. Y estas mujeres, cuando llegan, hallan removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, fíjense hermanos, fíjense hermanas, vuelven del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. No muere el Señor, no muere el Maestro, y cada quien se va. Cada quien agarra un rumbo diferente, sino que estas mujeres vienen a confirmar las palabras que Jesús en vida había dicho. Viene a dar aliento a los apóstoles y a los demás que estaban ahí con ellos. Aquí hay mucha sabiduría de Dios, hermanas. Aquí hay mucha sabiduría de Dios. En esa palabra hay un psicólogo que dice que hace una analogía y dice que cuando el hombre se va afuera a trabajar, es como un ring. Y el hombre se pone los guantes y sale al combate, al ring, a la pelea, a la ciudad, a su trabajo. Ahí en el trabajo, o ahí en el ring, va a recibir muchos ganchos al hígado. Va a recibir muchos golpes en las costillas, en el rostro. Quizás va a tender a caer, a pelear la pelea diaria por nocaut. Es decir, ya no te puedes levantar, estás noqueado. Y el hombre se levanta aturdido y se va a su esquina, donde tiene un grupo de personas que son los que le están dirigiendo, que esas personas tienen un propósito de cuidarlo, de decirle: siéntate, y usted lo puede ver en la televisión. Se sienta el boxeador en su esquina y rápidamente viene, cada quien hace algo a favor de ese boxeador. Y está sentado en su esquina y un hombre le empieza a limpiar rápidamente con una toalla, le limpia el rostro. Si ha sido golpeado y ha sido rota su ceja, pues le unta vaselina para que resbale. Y le untan vaselina en el cuerpo y lo están secando, le dan agua, otro le pone agua y le pone una cubeta, e inmediatamente este hombre se enjuaga, escupe. Es decir, tiene un equipo a su alrededor que
que le cuida y le protege, y el manager le está diciendo, vas mal. No, vas bien. Mira, hay este detalle que tienes que... No descuides, no bajes la guardia, porque aquel hombre es más rápido que tú. Te va a noquear. Ten mucho cuidado, mira, búscale por acá. Hazle así. Todo el equipo, el centro es el boxeador. Y si hablamos de esta analogía, el hombre sale al campo, sale allá a trabajar, a buscar el sustento. ¿Cuántos ganchos? ¿Cuántas costillas quizás en el mundo afuera diariamente va a ser golpeado este hombre, este esposo? Entonces cuando regresa a su esquina, cuando regresa a su casa, lo que espera es que todo ese equipo le ayude, le seque el sudor, usando esta analogía. Y si usted, hermano, ha visto quizás al hombre, a su esposo, al hijo, que viene de una entrevista de trabajo, que viene de su trabajo, que viene de su escuela, y lo ve desanimado, dice aquí, hermanos, que estas mujeres, María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Cómo se imagina usted a los apóstoles en su esquina, ya que el maestro había sido crucificado y puesto en el sepulcro? Su estado de ánimo. Dice la Escritura que en algunas ocasiones, por miedo a los judíos, estaban encerrados. Tenían miedo. Eran humanos. Sentían dolor. Entonces, cuando estas mujeres vienen, después de hablar con estos varones con vestiduras resplandecientes, vestiduras blancas, y les dicen, el maestro ha resucitado. Imagínese usted el ánimo de los apóstoles y las demás personas que estaban ahí reunidas. ¿Cómo? ¿Qué locuras estás diciendo? Y no son locuras. No solamente yo, Juana, no solamente Susana, no solamente María Magdalena, sino muchas mujeres han visto, han escuchado las palabras de los ángeles. Por lo tanto, no estamos mintiendo. Yo me imagino a los apóstoles, hermanos, que cobran ánimo. Como cuando te duele la cabeza, te sientes mal, tienes temperatura, no quieres oír nada de ruido, y de pronto el esposo, la esposa, te da una pastilla, y esa pastilla, en lo menos 5 minutos, ¿qué me diste? Me siento bien, me siento fuerte. Los apóstoles habrían cobrado ánimo al escuchar a estas mujeres, quienes muestran respeto y fidelidad. Y las palabras oportunas, mujeres sensatas, mujeres prudentes, en su momento llegan a comunicar, a levantar el ánimo a estos apóstoles, a estos hombres que estaban desanimados. A veces una sola palabra suya puede levantar y puede cambiar el día de otra persona, hermanas. Y espiritualmente hablando, ¿cuántas cosas podemos aquí pasar las horas y horas mencionando de mujeres en la Biblia que sobresalieron por su trabajo, por su esfuerzo, por darle bien a los demás y no mal? Dios ha escogido a las mujeres para diferentes actividades, no solamente en la iglesia. Las mujeres, ustedes las mujeres, son las colaboradoras de Dios. Son el sostén fuerte, emocional, psicológico en la vida de los hombres. Y aquí Dios quiso que estas mujeres, mencionando sus nombres, sobresalgan por muchos años, de generación en generación, para el bien de las personas. También, hermanos, para finalizar, Hechos 1:13 al 26 dice que estas mujeres también participaron en la elección del sucesor de Judas. Miren lo que dice Hechos 1:13 y 14.
Hechos 1, 13 y 14. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Hechos 1, 13. Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, no solos, 1:14 de Hechos, sino que estos apóstoles estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres. Y nuevamente nombres de mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fidelidad y respeto al maestro, dándole bien y no mal. Muere el maestro, pero estas mujeres no se esparcen, sino que vienen y están con los apóstoles, perseverando unánimes en oración y ruego. Hay tantas cosas que podemos decir de ustedes las mujeres en la Biblia. Es cierto, hermanas. Si Dios limita en que la mujer no predique la palabra en la congregación, Dios sabe por qué. Pero esto no lo es todo. Esto no lo es todo. Hay mejores ministerios que ustedes pueden y deben llevar al cabo. Así que empoderamos a todas las mujeres, a todas ustedes y a todas las mujeres que me escuchen, no sé dónde, por esta bendición que Dios les ha dado a ustedes. Aquella enemistad del Edén, en Cristo, en el reino de Dios, en la iglesia, se ha unificado, se ha reconciliado en Cristo. Y hay mucho que hacer en la obra del Señor, la cual ustedes, hermanas, pueden llevar a cabo. Nos ponemos de pie, por favor. Nos ponemos de pie. Vamos a cantar el himno número 24, la palabra hoy sembrada. Número 24. Si quieres dar gracias a Dios desde tu lugar, si quieres pasar al frente, si quieres pedirle a Dios, si quieres reconciliarte con Dios, es el momento para que lo hagas.